Hola de nuevo, soy Eva Naturay, Health Coach, y me alegro que estés viendo este segundo vídeo de una serie de 4 vídeos porque sé que te ayudará a que te sientas mejor y no solo a gusto contigo mismo, sino con los demás, en tu hogar, en el trabajo, en tus relaciones. Si no has visto el primer vídeo, te animo a que lo veas. Voy a recordarte lo que vimos en el primer vídeo. Hablé sobre los 4 fallos que se producen en los 4 motores de nuestra nave, de nuestro cuerpo. Hablamos sobre la flora intestinal, en el motor de la nutrición y la importancia que esta tiene en tu sistema inmunológico y el estado de ánimo, el exigirse demasiado en el motor de la actitud, necesitas aceptarte a ti mismo, ir a tu ritmo y sentirte libre, el estrés en el motor del estilo de vida y todos los problemas que derivan de este, y el movimiento en el motor del ejercicio. Lo importante es llevar una vida activa, tanto para reducir el estrés como para fortalecer el sistema inmunológico y potenciar tu salud. En este vídeo voy a hablarte de uno de los mayores enemigos de la salud, los antojos. ¿Sabes a qué me refiero, verdad? ¿Tienes antojos? Dulces, pasteles, pizza, helados. Ok, no te preocupes. Todo el mundo los tiene y no solo las mujeres embarazadas. Son una verdadera debilidad, ¿verdad? ¿Sabes cuál es el mío? Ok, te digo un secreto. El chocolate. Hoy vas a aprender también de dónde vienen los antojos, qué los causa y cómo enfrentarse a ellos. Estoy segura de que te has visto en muchas situaciones en las que te has puesto la meta de no comer un antojo u otro porque estás a dieta o porque te lo has puesto como meta y de repente te ves tentado. No puedes resistir, te sientes vulnerable ante esa delicadeza que ven tus ojos, tus papilas gustativas te dicen que quieren probarlo, solo un poquito. Te dices, bueno, solo voy a probarlo. Pero cuando das el primer bocado es irresistible y tienes que comerte ese antojo entero. Y de repente, de nuevo el terrible círculo vicioso. Empiezan los remordimientos de conciencia. Se te olvida lo que disfrutaste porque lo comiste demasiado rápido y ahora se encuentra en tu abdomen y vuelta a empezar, vuelta a ponerse metas o incluso no, ya ni te las pones, no más metas. Ya estás harto de vivir en un eterno sacrificio. Tiras la toalla, pero de nuevo el círculo vicioso. No terminan nunca los remordimientos de conciencia porque de nuevo has subido de peso, porque no te sientes bien. Tu salud no se siente bien, tus ánimos tampoco. Y esto es un bucle que se repite y repite y repite. Es como una pesadilla que nunca se termina. Crees que solo te pasa a ti porque eres demasiado débil. Y esos pensamientos aún te hacen sentirte peor. Pero no te pasa a ti solo. Te lo aseguro, te pasa a muchísimas personas. ¿Cuánto tiempo dedicas al día en pensar en comida? Es un pensamiento que tenemos constante en nuestra mente. Necesitamos comida para vivir, es la gasolina de nuestro motor. Comemos durante todo el día y tenemos que planear qué cocinamos, qué comemos, qué compramos, dónde comemos. No es que estemos obsesionados con la comida, sino es que es una necesidad vital. Pero sí, para algunas personas la comida puede convertirse en una tremenda obsesión. Los antojos pueden convertirse en esa obsesión. El estrés es otro enemigo de estos. Cuando estás estresado, pues tienes muchos más antojos y comes mucho más, aunque no tengas hambre. El pasarse horas sin comer, pues tampoco ayuda. Si no comes regularmente, de repente, más que hambre, es necesidad por comer y te comes lo primero que pillas, con tal de llenar tu estómago. Y muchas de las veces lo primero que pillas, pues coges, no es lo más saludable. ¿Llevo razón? Por ello la importancia de no esperar a sentir ese estómago vacío que te va a llevar a devorar urgentemente algo sin poder tener la opción de elegir una comida saludable. Imagínate cómo te sentirías ahora si pudieses controlar esos antojos o si pudieras reconducirlos hacia mejores opciones, o si de repente los antojos fueran sanos para ti, o si cuando hay ocasiones especiales y te comes un trozo de tarta y de repente no tienes remordimiento. ¡Qué maravilla!, ¿verdad? Sí, pues eso es posible. Si mis antojos han cambiado, los tuyos pueden hacerlo. Antes te comenté cuál es mi debilidad, ¿verdad? ¿Lo recuerdas? Pues sí, el chocolate. Pero ¿sabes qué chocolate es el que me apetece ahora? Pues el más negro posible, el que más tenga cacao puro. Pensarás, demasiado amargo. Te entiendo perfectamente, a mí me pasaba igual. Pero ¿sabes qué? Pues ahora me encanta. Y el chocolate con leche me resulta tan dulce que casi prefiero no comerlo porque es que no lo disfruto.
Personalmente, hace más de 5 años que empecé a dar cambios en mi vida. Empecé a interesarme por mi bienestar y el de mi familia y por la salud, sobre todo después de haber perdido a varias amigas ya tras la lucha contra el cáncer. Decidí que quería hacer todo lo que estuviese en mi mano para mantener el sistema inmunológico lo más fuerte posible. Y esto no va a hacer que no vengan enfermedades, pero si llegan, deseo que mis soldaditos, los de mi cuerpo o los de mi familia, estén lo más fuerte posibles. El vencimiento de una batalla nunca está garantizado, pero si los soldaditos están preparados, tendrán más posibilidad de ganarla. Desde entonces empecé a estudiar más y más de doctores y es cuando obtuve mi certificado como Health Coach, porque quería y sentía que podía ayudar a muchas personas para que ellas también se sintieran no solo a gusto consigo misma, sino con más fortaleza y con mejor salud. Todo lo que he aprendido ha cambiado mi vida y por eso he creado este programa para ayudarte, ya que tú también puedes cambiar tu vida mejor. Cuando completes el programa notarás un gran cambio que habrás experimentado en tu bienestar, en tu salud, en tu actitud, en tu estilo de vida y no querrás dar ni un paso hacia atrás. Esta es mi meta, que se produzca en ti un cambio de por vida. Cuando te das cuenta lo bien que te sientes, que pierdes peso sin ser tu meta principal, que tu piel reluce, te sientes fuerte e irradias felicidad, querrás que esa sensación sea de por vida. Y es posible. Los demás también se darán cuenta del cambio tan positivo que habrás experimentado. Estás en esta vida no solo para vivirla plenamente, sino para vivirla disfrutando de ella, de tus seres queridos y de tu alrededor. Y esto solo es posible cuando te sientes bien. Lo único que necesitas es tener deseo, bien en grande, deseo. Llevas muchísimos años con otros hábitos en tu vida y cualquier cambio pues requiere su tiempo. Tendrás que ser paciente contigo mismo. Tu paladar poco a poco se tiene que resetear, al igual que tu mente. Y lo más importante, vas a aprender a cómo vencer esa adicción que crean ciertos alimentos. Esta adicción hay que superarla. Poco a poco vas a conseguirlo. Las adicciones es la razón por la que los antojos no solo son mentales, sino físicos. El cuerpo, así como tu cerebro, te pide comer ciertos alimentos que precisamente pues no son los más beneficiosos para ti. Hay estudios que demuestran que el azúcar es más adictiva y gratificante que la cocaína. El consumo de alimentos con azúcar favorece la liberación de las endorfinas, que son las que producen la sensación de bienestar y placer. El estrés no solo es enemigo de las adicciones. Cuando estás nervioso, ¿qué es lo que se te apetece? Dulces, ¿verdad? Mientras más comes, más quieres. Es otro círculo vicioso. Sin embargo, cuando el estrés se reduce, los antojos y las adicciones también se reducen. Por ello la importancia de evitar el estrés por tu bien y por tu salud. Otra buena opción es hacer algo de deporte, de yoga, de escuchar una sección de meditación de las que ahora incluso puedes encontrar gratuitamente en algunas apps. Cuando sientas estrés, quizás deberías ir a tomar aire fresco y respirar profundamente en vez de una ida y venida constantemente a la despensa o a la nevera. O quizás te ayuda a coger un cojín y chillar en él y soltar todo lo que llevas dentro para liberarte de ese estrés. Ahora puedes estar preguntándote, ¿y cómo vas a quitarte de estar enganchado, me gusta llamarlo enganchado, al azúcar? No te preocupes. Cuando reseteas tu mente y tu paladar y comienzas a consumir alimentos más sanos, más vegetales y verduras, esa acción comienza a disminuir y de repente te das cuenta que tu cerebro no te pide que consumas alimentos ya tan azucarados, sino más naturales, más sanos para tu cuerpo y podrás sentir una maravillosa sensación de bienestar. Yo puedo experimentar ese cambio y es maravilloso. Antes no podía disfrutar de frutas algo más ácidas, como pueden ser las frambuesas. Y ahora pues son todo un manjar para mí y disfruto del dulzor natural que tiene. Es increíble cómo el incremento del consumo de alimentos azucarados esconde el maravilloso dulzor natural de ciertos alimentos. En cuanto se empieza a reducir el consumo de azúcar, nuestro verdadero paladar vuelve, el paladar que teníamos cuando éramos pequeñitos. Mi programa Radiante y Sin Dieta tiene una duración de 4 sesiones. Se dice que es el tiempo que se necesita más o menos para concienciarse en cambiar hábitos. No te preocupes, no vas a tener que dejar de consumir antojos, sino todo lo contrario. Tú mismo vas a tener de repente antojos más sanos
Y el caer en los antojos anteriores no te provocarán remordimiento de conciencia, porque sabrás que los consumes, tan solo en ciertas ocasiones especiales. Este programa no se trata de hacer una dieta, sino de que aprendas qué necesita tu cuerpo para sentirte bien, para estar sano, para que te sientas radiante y a gusto contigo mismo. Quiero que aprendas cómo puedes diseñar tus platos y que estos sean apetecibles para ti. Si lo que pretendes es perder peso y tu bienestar no es tu prioridad, entonces este programa no es para ti, es para quienes anteponen su salud por encima de todo. Y sí, es inevitable que pierdas peso. Si cambias hábitos de vida, alimentación y estilo de vida por mejores, pues es normal que bajes de talla, a no ser que tengas algún problema médico que te lo impida. Por tanto, este programa no tendrá efecto yo-yo ninguno, ya que no te va a prometer perder X números de kilos por semana ni nada por el estilo. Es tu cuerpo el que empezará a experimentar cambios positivos. Cuando esto ocurra y te sientas mejor que nunca, no querrás volver a los hábitos antiguos y te sentirás de una vez por todas libre. Libre de comer lo que quieres, libre porque comes lo que se te apetece y beneficia a tu organismo, libre de contar calorías. Es mucho beneficio el que puedes experimentar en contraposición con un pequeño sacrificio al principio para aprender. El sacrificio será solo durante el tiempo que necesitarás en querer cambiar esos hábitos, pero te aseguro que es posible. Mientras tanto, sé consciente de cuántas veces comes, cuántos picoteos haces y cuántas veces al día comes por comer. Observa también qué es lo que comes y si consideras de verdad que esa comida te nutre o tan solo llena tu estómago. Piensa también cuáles son tus debilidades. Quizás tus antojos no son cosas dulces, quizás son picoteos salados o comidas con un alto contenido en grasas. Cuando te lo comes, ¿cómo te sientes? Es importante que comprendas tus antojos para que no sean más una obsesión y puedas controlarlo. Con mi programa vas a saber aprender y saber elegir mejor qué comer cuando tienes antojos. Tu despensa necesita cambiar poco a poco. A medida que tengas que reponer cierto alimento, pues sabrás cómo elegir una alternativa más sana. Todo importa cómo te sientes, cómo sientes, tu felicidad importa, tu bienestar importa, tu salud importa, tu estado de ánimo importa y tú sobre todo importas. No vas a estar solo, otras personas que desean transformar su bienestar estarán también ahí. Una transformación acompañado es siempre más favorable que sola. Tendrás más éxito si encuentras apoyo y encuentras a otros con tus mismos desafíos. Y aún más si encuentras apoyo en personas cercanas a ti que también están dispuestas a transformar su bienestar. Piensa en quienes estarían interesados en empezar a arrancar los motores de la nave de su cuerpo hacia su bienestar. La aventura de este viaje juntos es más emocionante. Sobre todo, sería buenísimo que si convives con tu familia, que los invitases a hacer este viaje. Tus tentaciones al principio pues serán menores y estarás ayudándoles a emprender una vida nueva hacia una alimentación saludable y consciente. Además es más divertido y prepararéis la comida juntos y compartiréis juntos todo lo que estáis aprendiendo. Comparte este vídeo con las personas importantes para ti y que pueden beneficiarse de todo esto. Y déjame algunos comentarios que me encantará leerte. Hoy hemos hablado de los antojos y cómo estos pueden ser una verdadera obsesión y el estrés es su peor enemigo. También hemos hablado de las adicciones al azúcar, que tanto engancha. Te contaré más sobre esto en mi programa. Y también hemos comentado la importancia de planificar la comida y de que este viaje es importante que lo hagas acompañado. No quiero que te agobies. Todo irá paso a paso. Eres más fuerte de lo que piensas y puedes sacar de tu interior ese yo quiero, yo puedo. De verdad, confía en mí. Tu transformación será tan buena que no querrás dar ni un paso atrás. Me alegro del momento de escuchar de ti y de tus avances y que te sientes a gusto contigo mismo, radiante, con fuerzas, saludable, feliz y libre. Y abajo en la descripción tienes el link de la tercera presentación.